Cocinillas, pedazo de tomate frito casero que os traigo hoy. Además, durante el vídeo os voy a decir un truco para que os quede genial. ¡Ey, ey, ey! ¡Cocinillas! Bienvenidos a Cocina Fácil. Yo soy Juanjo. Vamos a comenzar esta receta. Pues ¿con qué? Con una cebolla. Sí. Vamos a pelar la cebolla y a cortarla posteriormente en juliana. Yo lo corto en juliana porque tampoco hace falta que esté fina, ya que al final esta receta la vamos a triturar. Entonces el corte os lo dejo a vuestra elección. Aunque yo casi que lo prefiero hacer así. Y aparte practicamos con el cuchillo grande. Pues ahora la cebollita ya la tenemos troceada. Y ahora nos vamos a pelear con la cabeza de ajos, que vamos a necesitar aproximadamente 3-4 ajitos. Así que nada, sacamos los ajitos de la cabeza y vamos a quitarle la camisa. Los vamos a descamisar. Hay diferentes maneras de descamisarlo, así que como vosotros lo hagáis normalmente. A continuación, pues nada, vamos a poner una ollita al fuego y vamos a echarle un buen chorretón de aceite. Buena cantidad, ya que la cebolla se lo va a absorber casi por completo. Casi. Ahí. Vamos a echar toda la cebollita. Lo movemos un poquito y vamos a añadirle un puñadito de sal para que este ayude a sudar la cebolla y se nos cocine antes. Así pierde la humedad que tiene y se nos va a quedar una cebollita confitada rica. Bueno, a continuación vamos a terminar de descamisar los ajos, que los hemos dejado ahí a media. Y yo los voy a trocear, pues nada, un pelín, a grosso modo, como se suele decir. Ahí. Y se lo agregamos a nuestra cebolla cuando esta ya haya pasado 3 minutitos aproximadamente de cocción. La cebolla la vamos a dejar ahí pues lo menos de 13 a 15 minutos. A fuego medio bajo. Y de vez en cuando hay que ir dándole vueltas. Tenemos que conseguir que algunos trozos de cebolla se tuesten. Que esto va a dar rock and roll al tomate. Que por cierto, mirad qué pedazo de tomates os traigo. Vaya buena pinta que tienen. A continuación le quitamos el pedúnculo. Quien no sepa cómo se llama el tallito ese verde, se llama pedúnculo. Y a mí no me gusta echárselo al tomate frito, la verdad. La cebollita, que no se nos olvide. Hay que darle vueltas. Ahí. ¿Veis lo tostadita que está quedando, verdad? A continuación voy a quitarle el pedúnculo interior que le queda al tomate. Porque a mí no me gusta echárselo, la verdad. ¿Por qué? Pues porque no me gusta. Y nada, a continuación, pues eso, vamos a ir troceando nuestros tomates. Ya lo podéis trocear más gruesos, más finos, ya al gusto del consumidor. Mirad. Le quito todos los pedúnculos y a darle rock and roll al cuchillo. Le echamos un vistacito último a nuestra cebolla, que mirad que tostadita está, y es el momento de agregarle los tomates. Por cierto, el truco del tomate lo vais a ver un poquito más adelante. El truco del tomate frito para que quede genial. Pues eso, agregamos los tomates que hemos troceado y le damos vueltecitas con la cebolla, el ajito, que veréis qué rico queda. El fuego tiene que estar en medio o bajo. Y veréis como poco a poco el tomate va a ir bajando y se va a ir evaporando el agua hasta que se vaya quedando una pasta. Esta pasta hay que ir troceándola con la paleta. Tiene que ir quedándose una pasta de tomate así en plan rústico. Juanjo, ¿y cuándo echamos la sal y el azúcar? Pues no hay prisa. A continuación
lo vamos a triturar con nuestro brazo batidor. Este brazo batidor ya se me ha roto. Tengo que comprar otro, que este se me ha roto. ¡Jo! Con lo bien que trituraba. Pues eso, quien no tenga brazo batidor, en un vaso americano, con lo que tengáis para procesar los alimentos. Mirad qué pintón que tiene. Mirad. Habéis visto cómo ha reducido el tomate, ¿verdad? Ahí tenéis las marcas. Pues ahora vamos a probarlo. Vamos a probar el sabor. Y este es el momento de agregarle sal y azúcar para corregir la acidez. Ay, como veis le he hecho un buen pellizquito de sal. Y azúcar también, como he comentado. Y nuestro tomate frito ya está. No le hace falta nada más. Dar unas vueltecitas y después de darle vueltas ponerlo al fuego que se hagan burbujitas. Para que no se nos ponga malo. Bueno, cocinillas. El vídeo ya se termina. Os mando besos, abrazos, te quiero. Y mirad cómo ha quedado. Así. Así. Y así. ¡Ey, cocinillas! Bienvenidos a Cocina Fácil. Si habéis llegado hasta aquí, bravo por vosotros. Bravo. Y bravo. Bueno, ¿qué os ha parecido este tomate frito casero? Tenía que deciros el truco para que os quede guay del Paraguay, o fetén, o que quede genial. Pues el truco es... Mira, me voy a quitar primero las gafas. Así me veis los ojos. El truco es el tiempo de cocción. Tenéis que tener el tomate cociendo o cocinando lo menos 1 hora y media o 2 horas a fuego bajito, que haga las burbujas blop, 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 blop. Muy flojito. Veréis que alucine de tomate frito os queda. Bueno, cocinillas, lo mismo de siempre. Llamarme por teléfono, mandarme un correo electrónico, saludos, darme un beso de vez en cuando, mandarme un besito, ya lo que queráis. Eso, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, pinchar la campanita, darme un buen like, compartirlo con vuestras redes sociales, con vuestros papás, vuestras mamás, vuestras amigas, vuestros amigos, vuestros novios, vuestras novias, vuestras bueno, con toda vuestra gente. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque lo que veis en este canal no lo vais a ver en ningún otro, porque yo soy el cocituber más simpático de toda España. Y parte del extranjero. Seguro que sí. Cocinillas, por aquí va a salir la recetita de la semana pasada, que son esas 2 tostitas de hummus que hice diferentes. Una de color rosita y otro de color naranja. A ver quién me dice de qué estaban hechas las tostas. Ponérmelo por aquí debajo. Y ahora sí, ha llegado el final del vídeo, cocinillas. Para el próximo vídeo vamos a utilizar el tomate frito que os he enseñado a hacer para preparar otra receta también súper buena. ¿Cuál es? Pues